Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Ahora en esta tarde lluviosa con neblina. Qué bueno que todavía hay neblinas aquí en la región. Y pues ahora vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a cambiar un poco el tono de lo que estábamos hablando. Ya ven que en las últimas semanas les estaba hablando de Alaska y luego les hablé de los bosques, cómo los bosques se están perdiendo en todos lados. Y pues sobre este tema todavía hay bastante que decir, sobre los bosques que están desapareciendo, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, a pesar de que es un tema muy importante. Ahora les voy a hablar de algo radicalmente distinto, pues vamos a seguir descubriendo nuestro mundo, nuestro planeta. Y ahora vamos a hablar un poquito de historia y de geografía. Los voy a llevar a una región del mundo que está muy apartada de nosotros, está casi en las antípodas, es el otro extremo del mundo. Vamos a hablar un poquito de Mongolia. ¿Qué les parece? Mongolia, ¿qué saben ustedes de Mongolia? Y vamos a hablar del gran imperio mongol. Este tema lo iba a tocar desde hace varios meses cuando estaba hablando de China. Ya ven que 3 o 4 sesiones las dediqué a China y de ahí me iba a seguir con el tema de Mongolia, pero a la mera hora me fui por otros rumbos. Ya saben que aquí en este programa hay tantas cosas de las que hablar que uno no sabe. Muchas veces empieza uno a hablar de un tema y termina uno hablando de otro. Y ese tema de Mongolia lo dejé a un lado y ahora se me ocurrió que es un tema muy interesante y que realmente vale la pena enterarse un poquito de esto. Miren, el imperio mongol, ¿han oído ustedes hablar de Genghis Khan, de Kublai Khan? Estas personas fueron los emperadores mongoles de este gran imperio y es el imperio más grande que ha habido en este planeta, el imperio terrestre más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Es el que más extensión ha abarcado. Ha habido otros imperios como el imperio británico. El imperio británico tuvo más extensión geográfica, pero el imperio británico fue principalmente un imperio marítimo, y aunque conquistó muchas tierras firmes, pero su imperio estaba basado en el mar, en el dominio de los mares. En cambio, los mongoles fue un imperio completamente terrestre, en Asia, y fue verdaderamente inmenso. Dominó la mayor parte de lo que es Asia. Para comprender cómo surgió este imperio y cómo alcanzó la extensión a la que llegó a abarcar, cómo se mantuvo ahí y cómo cayó finalmente, tenemos que poner las cosas dentro de un contexto. Resulta que Asia Central es enorme. Asia es el continente más grande de todos y principalmente es una enorme planicie. Es una planicie que va desde Manchuria, en el este de Asia, pegándole al Océano Pacífico, y que atraviesa todo Asia hasta llegar a Europa. Son más de 10,000 kilómetros de longitud de una inmensa planicie. A estas planicies se les llama las estepas. Las estepas es la principal característica del terreno en la mayor parte de Asia, Asia Central. Esa estepa a veces es interrumpida por zonas desérticas o semidesérticas y a veces también hay cordilleras pequeñas que la atraviesan, pero básicamente, principalmente es plano todo ese terreno. Ahora, todo ese terreno hay que entender también que esto es muy importante, que no es apto para la agricultura. A pesar de que son enormes planicies, no son aptas para la agricultura porque son climas muy extremos. Ahí hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y en un mismo día las temperaturas pueden variar radicalmente. De día puede ser un calor insoportable y de noche un frío también insoportable. Las tierras están casi congeladas y realmente no se puede practicar ahí la agricultura. Por eso es que la mayor parte de la gente que viven ahí tradicionalmente siempre fueron pastores. Tenían sus rebaños y pues sí crece la hierba, y la hierba es la que comen los rebaños,
Y el asunto es que para que los rebaños puedan comer hay que llevarlos de un lado para otro. Y es por eso que tradicionalmente las poblaciones de toda esa inmensa estepa fueron nómadas o seminómadas. Seminómadas significa que a lo mejor tienen una base a la que siempre regresan, pero de acuerdo a la época del año se van moviendo a veces grandes distancias, pero finalmente siempre regresan al mismo punto. Pero tienen que irse moviendo a lo largo del año persiguiendo las pasturas para que sus ganados puedan comer. Entonces, repito, tradicionalmente las poblaciones de esta inmensa estepa siempre fueron nómadas o seminómadas. No eran sedentarias, no estaban fijas en un solo lado, como en las ciudades. Bordeando esta inmensa estepa había varios centros de civilización, lo que llamamos civilización. Había gente sedentaria, estaba el imperio hindú, por ejemplo, estaba el imperio chino, estaba el imperio persa, pero todos estos estaban en los márgenes de la estepa. Y la estepa era un inmenso terreno abierto. Y ahí, en ese terreno, fue donde surgieron los mongoles. Los mongoles es una raza asiática bastante robusta, no son demasiado altos en estatura, pero son fornidos, son robustos, y que siempre se enorgullecieron mucho de ser buenos jinetes. Tenían sus caballos, eran buenos jinetes, y de ahí también derivó que eran buenos guerreros. Estas tribus, había muchas tribus, no solo eran los mongoles, había toda clase de tribus, turcómanas y quién sabe cuántos, que constantemente estaban peleando entre ellos. Cada quien tenía su zona de influencia, y cuando alguno se pasaba a otra zona para llevar a sus ganados a pastar a una zona que no le correspondía, eso podía generar conflictos o represalias, etc. Entonces, todas estas tribus se estaban alternando, había veces que se hacían confederaciones entre ellos, se hacían alianzas, y así como se hacían también se deshacían, y todas estas relaciones de poder estaban en constante flujo. Para las civilizaciones que bordeaban esta inmensa estepa, los nómadas eran una molestia, ¿no? Porque a veces llegaban los nómadas a pastorear en los terrenos que eran ya de la civilización, o por cualquier razón, siempre había cierto tipo de conflictos entre las poblaciones sedentarias y las poblaciones nómadas. Bueno, pues en ese contexto fue donde surgió el imperio de Gengis Khan. Este señor fue un verdadero, pues diríamos, un estratega militar. Él nació en 1167, o sea, esto ya tiene bastante rato, estamos hablando del siglo XII, ya pasaron más de 800 años, y alguien diría, bueno, a mí qué me importa saber lo que sucedió hace tanto tiempo, pero en realidad la historia es fascinante, ¿no? Todo esto, estas cuestiones históricas tienen consecuencias a largo plazo. Todo lo que pasó en la época de Gengis Khan, el imperio que él fundó, aunque no lo creamos, pero sigue teniendo consecuencias hasta la fecha. Y después de 800 años, afectó radicalmente, pues ahorita lo vamos a ver. El asunto es que este señor Gengis Khan nació en 1167, era hijo de algún jefe local sin demasiada importancia, era una tribu como cualquier otra, pero él rápidamente empezó a ganarse por las buenas o por las malas la fidelidad y la lealtad de muchas otras tribus. Esto también tiene que ver con las condiciones históricas en las que él vivió. Por alguna razón, las condiciones estaban ideales para que en ese momento llegara una persona carismática, una persona ambiciosa, fuerte, y que unificara a todas esas tribus. Por alguna razón, son razones históricas, eso sucedió en su época, y Gengis Khan supo reconocer el signo de sus tiempos, ¿no? Y lo aprovechó al máximo. El caso es que él empezó a ganarse la lealtad de las demás tribus, por las buenas o por las malas, a hacer una confederación cada vez mayor, y llegó un momento, ya por 1200 y tantos, 1205, 1206, que ya estaba en control absoluto de la mayor parte de las tribus nómadas que había en Mongolia. Ya era el jefe absoluto, y en algún momento dado se hizo una asamblea de todas las tribus, y se le nombró a él se le nombró Gengis Khan. Su nombre real era Timuchin, así se llamaba, Timuchin, pero cuando se hizo esta asamblea se le nombró el Gengis Khan, que significa algo así como el gran jefe, ¿no? Este señor Gengis Khan, a partir de ahí,
no le bastó con hacerse el gran jefe de todas las tribus de Mongolia, sino que se lanzó a conquistar todas las civilizaciones que bordeaban la estepa. La primera en caer era la más cercana a ellos, era China. China, pues, es un país con una historia milenaria, con una civilización muy, muy, muy sofisticada. En China, cuando se enteraron que las tribus mongolas estaban unificadas bajo el mando de un solo señor, de una sola persona, pues empezaron a tener miedo. China, de hecho, pasaba en ese momento por una etapa de debilidad. De hecho, estaba dividida. Había un imperio chino en el norte de China y había otro en el sur de China. Estaba dividido, no fue en su mejor momento de China tampoco. Y esa situación la aprovechó Genghis Khan. Todos estos señores, cuando se dan cuenta que hay una civilización que está débil, que está dividida, lo ven como una oportunidad para lanzarse encima. Y eso fue exactamente lo que hizo Genghis Khan, y realmente no le costó demasiado trabajo conquistar todo el norte de China. El imperio chino del norte, que había una dinastía que se llamaba la dinastía Jin, esa cayó de voladas. Prácticamente no le pudo poner resistencia. El caso es que Genghis Khan llegó y conquistó todo. Y eso no le bastó a Genghis Khan, de ahí se lanzó a conquistar todo Asia Central, el imperio persa. En aquel entonces se llamaba el imperio de Khorasán, así se llamaba, Khorasán, que es en lo que actualmente es partes de Irán y de estas repúblicas Turkmenistán y Uzbekistán y todo eso. Era un gran imperio, el imperio de Khorasán, que también cayó rápido. Los mongoles eran una formidable fuerza militar. Tenían una organización impecable y además eran famosos por su salvajismo, por su barbarie. Ahorita les voy a platicar de estos, pero les voy a poner ahorita una canción de Mongolia, actual, contemporánea. Resulta que allá en Mongolia tienen un estilo de música muy, muy, muy típico. Cuando uno lo escucha, cuando ya conoce uno un poco la música de varias partes del mundo, pues uno puede reconocer la música de cada país. Es como la música de México, la reconocemos porque nosotros vivimos aquí en México, pero la reconocemos. Reconocemos la música de Argentina, por decir algo, de varios lados. Pues la de Mongolia también es muy, muy típica. Esta melodía que vamos a escuchar precisamente se llama Eulogía a Genghis Khan. Vamos a escucharla.
Pues, ¿qué les pareció? Es música realmente interesante, ¿verdad? De hecho, está padre la música para escucharla. Es otro estilo de música completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, pues les estaba yo diciendo que Gengis Khan se hizo famoso por su, diríamos de esta manera, por su barbarie, su crueldad. El asunto es que eran temidos por todo el mundo. Llegaban los mongoles y nadie les podía hacer frente. Y cuando alguien les hacía frente, pues los destruían por completo. Famosos fueron casos de que llegaban a ciudades fortificadas o lo que fuera, y les pedían que se rindieran, y si no se rendían y les oponían resistencia, cuando tomaban la ciudad, pasaban a todo mundo los pasaban por las armas. Hombres, mujeres y niños dejaban ahí una montaña de cadáveres, para poner un ejemplo para que otras ciudades no opusieran resistencia. Eso lo hicieron en varias ocasiones, y se corrió por todos lados la fama de su salvajismo. Entonces llegó un momento en que la gente prefería no poner resistencia. Entonces ya llegaban los mongoles y conquistaban todo sin necesidad de hacer nada. Pero eso fue porque, pues como dicen, crea fama y échate a dormir. Entonces la fama de crueles, de bárbaros y de salvajes ya la tenían, y así fue como conquistaron medio mundo. Y el asunto es que este Gengis Khan no tuvo tiempo para consolidar su imperio, porque se murió relativamente joven, aunque por esas épocas era la edad en que todo el mundo se moría. Él murió en 1227 y había nacido en 1167, o sea que tenía 60 años cuando falleció, que por esas fechas ya era una edad avanzada, pero el asunto es que no tuvo oportunidad, le faltó tiempo para consolidar su imperio. De hecho, nada más fue a partir de 1210 más o menos cuando empezaron a salir de Mongolia, a expandirse por todos lados. Y en 15 años fue cuando conquistó la mayor parte de esos territorios. En 1227 falleció Gengis Khan y lo sucedió uno de sus hijos, Ogodai, así se llamaba Ogodai, era uno de sus hijos, que siguió con la política expansiva. Ogodai terminó de conquistar China, el Imperio del Sur. Ya ven que les dije que en ese entonces China estaba dividida en dos partes, el Imperio del Norte y el Imperio del Sur. El Imperio del Norte ya lo había conquistado Gengis, y el Imperio del Sur lo terminó de conquistar Ogodai. Y también Ogodai lanzó toda una campaña hacia el oeste, que se fueron, atravesaron toda la estepa, 10,000 kilómetros de estepa la atravesaron, conquistaron todo lo que actualmente es Rusia. En aquel entonces la principal ciudad de Rusia era Kiev, era la sede del gobierno y de todo. Moscú todavía creo que ni siquiera se había fundado. Entonces Kiev la asolaron, la arrasaron, la quemaron y mataron a medio mundo. Ahí en Kiev agarraron todo el territorio de lo que actualmente es Rusia y se siguieron y llegaron hasta lo que es Europa, ¿no?
arrasaron Hungría, Polonia, y se hubieran seguido probablemente hasta el Atlántico, pero lo que salvó a Europa fue que precisamente Ogoday falleció. Ogoday falleció en 1241. Él no estaba en esa campaña personalmente. Ogoday estaba en la capital del Imperio Mongol, era una ciudad en Mongolia que se llamaba Karakorum. ¿Sí? Karakorum fue la capital del Imperio Mongol, por lo menos en esa etapa del imperio, y ahí estaba este señor, y él mandó a sus generales, que fueron los que arrasaron con todo a su paso. Llegaron hasta lo que actualmente es Europa, Hungría, Polonia, hasta partes de Alemania, también llegaron hasta Alemania, ¿no? Pero en eso les llegó la noticia de que había fallecido este Ogoday y se regresaron. Entonces el resto de Europa, era la Edad Media, los francos y los visigodos y todos esos, probablemente le hubieran puesto alguna resistencia a los mongoles, pero ahí podríamos decir que probablemente los mongoles hubieran arrasado. Pero el caso es que Europa se salvó porque pues le sonó la campana, ¿no? Los mongoles se regresaron cuando llegó la noticia de que había fallecido este Ogoday y tenían que regresar para ver quién lo iba a suceder. Entonces eso fue en 1241 y lo sucedió otro de los hijos, que fue de 1241 a 1258, y después fue cuando entró este Kublai Khan, que también es muy famoso. El asunto es que el imperio mongol estaba en pleno apogeo. De ahí empezó a haber, como siempre hay, luchas por la sucesión. Cuando moría el Khan, el gran jefe, todos los que quedaban, los hijos, se peleaban todas las migajas. Todo el mundo quería su parte del pastel. Entonces ya para la época de Ogoday, cuando este señor falleció, varios de sus hijos se empezaron a dividir ese inmenso territorio. Un terreno tan grande como ese era muy difícil tenerlo bajo un solo mando centralizado. Aquí hay que tomar en cuenta, esto también es importante, esto se me pasó a decírselos, que la estepa, que es enorme, son 10.000 kilómetros de estepa, es altamente conductiva. ¿Eso qué significa? Que permite el paso de la gente, de las caravanas. Aunque son distancias muy largas, pero se pueden atravesar. No es como la montaña. Las montañas por lo general son barreras entre los pueblos o entre las civilizaciones. En cambio, la estepa son enormes planicies. Por supuesto, les va a llevar un poco de tiempo atravesarlo, pero en realidad a caballo se puede atravesar bastante rápido y en caravana se puede atravesar bastante rápido, ¿sí? 10.000 kilómetros de estepa se pueden atravesar en unos 6 meses, por decir algo, o hasta menos, yo pienso. Pero las montañas son las que hacen las barreras. Entonces, estas inmensas estepas permitían que los ejércitos mongoles pudieran trasladarse enormes distancias. Otra cosa que también es muy importante decir, porque esto es una característica que tienen muchos imperios. Y realmente a mí lo que me interesa con esta que les estoy hablando ahorita de los mongoles, en otras sesiones les voy a seguir hablando de varios imperios, ya no solo los mongoles, sino otros imperios, porque todos los imperios tienen cosas en común, ¿sí? Y una de las cosas en común y que tenían los mongoles es que ellos estaban convencidos de que tenían una misión divina para conquistar todo el mundo conocido. La mitología de los mongoles decía que la raza humana había sido fecundada por un dios que se llamaba Tengri, así se llamaba este dios, Tengri, que había fecundado a la raza humana y de ahí habían salido los mongoles. Y los mongoles tenían este mandato divino, esta misión divina y básicamente podían conquistar todo lo que quisieran. Esta justificación divina para salir y conquistar la han compartido muchos otros imperios. Todos los imperios que se han lanzado a conquistar, todos buscan una sanción divina, una justificación, y todos están convencidos de que Dios o su Dios de ellos está de su lado. ¿Ok? Y el asunto es que ya casi se nos acabó el tiempo. Este tema de los mongoles es muy interesante. La semana próxima les voy a seguir hablando de esto. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este Kublai, que también fue muy interesante. Y de ahí a lo mejor me sigo hablando de otros imperios para que veamos realmente cómo funciona la dinámica de los imperios.
El asunto es que ahorita ya se nos acabó el tiempo y los voy a dejar con otra melodía también de Mongolia, también melodía muy, muy, muy típica de esta región. Yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Nos estamos escuchando la semana próxima. Senin kelip жаган о, анам талай суарган. Senin kelip жаган о, әкем атым суарган. Айналайын ақбұлақ, айналақтап жаган о. Сенен артық өлкөне, бұл әлемнің табам. Сенен артық өлкөне, бұл әлемнің табам. Sen bolmasang жүзгүле ашырмайды Ақбұлақ. Саған деген құмарым басылмайды Ақбұлақ. Сенің келіп жағаң о, анам талай суарған. Сенің келіп жағаң о, әкем аттым суарған. Айналайын Ақбұлақ, айналақтап жағаң о. Сенен артық өлкөне, бұл әлемнің табам. Сенен артық өлкөне, бұл әлемнің табам. Yiyip berip жатасың. Тынбай кетсең даламнан атырабын Ақбұлақ. Тұнығыңа бойым деп атырамын Ақбұлақ. Сенің келіп жағаң о, анам талай су алған. Сенің келіп жағаң о, әкем атыр су алған. Айналайын Ақбұлақ, айналақтап жағаң о. Сенен артық өлкөне, бұл әлемнің табам. Сенен артық өлкөне, бұл әлемнің табам.